A ver, ¿qué tienen que ver un barco cargado de contenedores hasta arriba con los mercados financieros de Wall Street? Pues básicamente todo. Hoy vamos a destapar esa conexión invisible, esa que de verdad mueve los hilos de la economía mundial. Y es una relación entre el comercio y el dinero mucho, mucho más íntima de lo que la mayoría se imagina. De hecho, vamos a arrancar con una idea que puede sonar un poco radical. El comercio y las finanzas no es que estén relacionados, es que son la misma cosa. Son un espejo. Cada producto que cruza una frontera genera sí o sí un flujo de dinero del mismo valor en la dirección contraria. Son literalmente las dos caras de la misma moneda. Vamos a darle una vuelta a esa idea. Pensemos en un país con superávit, uno que vende al mundo más de lo que le compra. ¿Qué pasa? Pues que acumula moneda extranjera. Pero, ¿y un país con déficit? Uno que compra más de lo que vende. Bueno, pues necesita que alguien le preste el dinero para pagar esa diferencia. Es una simetría contable pura y dura. No hay escapatoria. Y claro, para poder seguirle la pista a todos estos flujos, los economistas utilizan una especie de libro de contabilidad global. Y es justo este marco el que nos va a desvelar cómo se equilibran las cuentas del mundo. O cómo no se equilibran. Esa herramienta se llama la balanza de pagos. Para que nos hagamos una idea, es como el extracto bancario de un país entero. Ahí se apunta todo, cada transacción, desde la exportación de un coche, eso es economía real, tangible, hasta la compra de un bono del Tesoro americano por un inversor japonés, economía financiera pura. Es el espejo donde las dos se miran frente a frente. Y este gran libro de cuentas se divide, digamos, en tres grandes apartados. La cuenta corriente, que es la que nos suena a todos, donde se anota el comercio de bienes y servicios. Luego está la cuenta de capital y la más importante para nuestra historia de hoy, la cuenta financiera. Esta es la que sigue el rastro del dinero, las inversiones, los préstamos, las reservas de los bancos centrales. Y aquí viene la regla de oro, la magia de la contabilidad. Por definición, la suma de estas tres cuentas siempre, pero siempre, da cero. Esto no es una teoría económica, es pura matemática. Y esta regla, que parece tan simple, tiene una implicación poderosísima. Si un país tiene un agujero en su cuenta corriente, o sea, que importa más de lo que exporta, ese agujero tiene que taparse por narices con una entrada neta de capital extranjero, es decir, con un superávit en la cuenta financiera. El dinero para pagar todas esas importaciones extra tiene que salir de alguna parte. Alguien tiene que estar metiendo dinero en el país. Y todo esto nos lleva de cabeza al centro del misterio. El caso de Estados Unidos, un país que parece desafiar las leyes de la gravedad económica manteniendo un desequilibrio gigantesco durante décadas y décadas. Y es que solo hay que ver este gráfico. Habla por sí solo. Año tras año, Estados Unidos le ha comprado al mundo muchísimo más de lo que le ha vendido. Un déficit comercial que no es algo puntual, es persistente y de una escala brutal. Y aquí está la pregunta del millón. Si cualquier otro país del mundo intentara hacer algo parecido, se enfrentaría a una crisis de deuda, a una devaluación salvaje de su moneda, a un colapso, vamos. Pero Estados Unidos no. ¿Por qué? ¿Cuál es el truco? Pues una parte muy grande de la respuesta tiene nombre, chimérica. Es el término que se acuñó para describir la relación simbiótica entre China y América. China vende de forma masiva al mundo y acumula cantidades ingentes de dólares. ¿Y qué hace con todos esos dólares? Pues se da la vuelta y se los presta a su mayor cliente, Estados Unidos, comprando sus bonos del tesoro. O sea, le financia el déficit para que le pueda seguir comprando. Un círculo perfecto. Pero ojo, que este truco no le funciona a cualquiera. El ejemplo perfecto es la crisis asiática del 97. Países como Tailandia o Indonesia también tenían déficits, pero los financiaban con dinero que llegaba de fuera en moneda extranjera. En cuanto los inversores se asustaron y sacaron su dinero, sus economías se hundieron. La diferencia clave es que Estados Unidos financia su propio déficit en su propia moneda. Y aquí está, la solución al enigma. Esa capacidad casi mágica que tiene Estados Unidos para sostener estos desequilibrios imposibles reside en una cosa, el papel único y absolutamente dominante de su moneda, el dólar. Para entenderlo, un viaje rapidísimo en el tiempo. En el 44, en Bretton Woods, se decide que el dólar será la única moneda que se puede cambiar por oro. Se convierte en el ancla de todo el sistema. Pero en 1971 llega el presidente Nixon y, de la noche a la mañana, rompe ese vínculo. Se acabó. El dólar deja de estar respaldado por oro. Entonces, la pregunta es ¿por qué el mundo entero aceptó seguir usando una moneda que ya no estaba respaldada por nada físico? La respuesta es una palabra: confianza. Confianza en la economía más grande del planeta, en sus instituciones y sobre todo en sus mercados financieros, que eran los únicos lo bastante grandes y profundos como para absorber todo el ahorro mundial.
El respaldo del dólar dejó de ser el oro y pasó a ser la credibilidad de Estados Unidos. Fue un ministro de Finanzas francés, Valéry Giscard d'Estaing, quien encontró la frase perfecta para describir esta ventaja única. Lo llamó un privilegio exorbitante. Y es que es eso, la capacidad de Estados Unidos para pagar sus deudas con el resto del mundo simplemente emitiendo más de su propia moneda, algo que ningún otro país puede hacer a esa escala. Sin embargo, este privilegio tiene un lado oscuro, una paradoja fundamental que ya vio un economista llamado Robert Triffin en los años 60. A ver si se entiende bien. Para que el comercio mundial crezca, el mundo necesita cada vez más dólares. Pero para que haya más dólares circulando, Estados Unidos tiene que tener déficits constantemente. Y claro, tener déficits sin parar puede, a la larga, hacer que la gente pierda la confianza en esa misma moneda. Es una trampa. Y esta es la increíble paradoja en la que vivimos. Este sistema del dólar le da a Estados Unidos una ventaja estructural tremenda. Además, proporciona la liquidez, el aceite que necesita el motor del comercio global, pero a la vez mete una fragilidad en el mismísimo corazón del sistema. Y lo más loco de todo es que cuando hay una crisis, aunque se origine en Estados Unidos, como en 2008, los inversores corren a refugiarse en el dólar, fortaleciéndolo todavía más. Es alucinante. Toda esta dependencia global de una única moneda y de los déficits de un único país crea un sistema que, aunque ha demostrado ser muy resistente, es, por definición, frágil. Y aquí está la clave del peligro. Como hemos visto que el comercio y las finanzas son un espejo, una interrupción en los flujos de dinero, una crisis financiera, se convierte casi al instante en una parálisis del comercio mundial. Si se cierra el grifo del dinero, los barcos se quedan en el puerto. Es así de simple y así de brutal. Y esto no es una teoría, ¿eh? Miremos de nuevo este gráfico. Fijaos en las caídas en picado del comercio mundial durante la crisis asiática del 97 o la crisis financiera global de 2008. En el momento en que la financiación en dólares se secó, el comercio se desplomó. Los dos flujos se rompieron a la vez. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable sobre el futuro. ¿Vamos hacia un mundo con varias monedas de reserva, como el euro o el yuan, compitiendo? ¿Qué papel van a jugar los activos digitales? Una transición así podría reducir la dependencia del dólar, sí, pero también podría fragmentar todo el sistema, hacerlo más caro, más complejo y más inestable. La gran pregunta no es si el sistema va a cambiar, sino cómo vamos a gestionar ese cambio. Y así cerramos el círculo. El dólar es ese eje que equilibra el comercio mundial, pero lo hace a través de una paradoja que genera una tensión y una fragilidad constante. La pregunta final, por tanto, es inevitable. ¿Es este privilegio exorbitante algo sostenible para siempre? ¿O estamos ya viendo las primeras grietas de un nuevo orden monetario? Solo el tiempo lo dirá.